¿Alguna vez has sentido que hay algo en la Biblia que se evita mencionar? Un versículo tan poderoso y desafiante que ni los predicadores se atreven a tocarlo. ¿Por qué será que las iglesias suelen pasarlo por alto? ¿Qué hay detrás de ese pasaje que causa tanto miedo en quienes predican la palabra de Dios? Hoy vamos a descubrir un secreto tan impactante que podría cambiar tu vida para siempre. Pero antes de continuar, quiero que te detengas por un momento y reflexiones sobre algo muy importante. ¿Qué pasaría si este versículo tuviera la clave para desbloquear una bendición en tu vida? Y si te dijera que este versículo oculto es capaz de transformar tu relación con Dios y tu vida de una manera radical, ¿te atreverías a enfrentarlo? Este pasaje, que muchos prefieren evitar, tiene un mensaje tan poderoso que pocos se atreven a predicarlo. Pero hoy, en este video, vamos a revelar qué significa realmente y cómo puede afectar profundamente tu caminar con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay versículos que son tan difíciles de entender o de aceptar? Este en particular es como una piedra angular de la fe, pero con un peso que muchos prefieren ignorar. A lo largo de este video, vamos a desvelar su verdadero significado, el porqué de su miedo y cómo, al comprenderlo, tu vida espiritual dará un giro inesperado. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar todo lo que creías saber sobre la fe. Lo que está a punto de revelarse aquí no es solo un estudio bíblico común, es una verdad escondida, un poder que pocos conocen, pero que todos necesitan. Si permaneces conmigo hasta el final, te prometo que descubrirás una dimensión de la palabra de Dios que pocos han experimentado. La curiosidad que tienes ahora se convertirá en una revelación que te dejará sin palabras. Antes de comenzar, quiero pedirte que comentes paz en Cristo en los comentarios. Este simple acto no solo es un símbolo de tu compromiso con lo que Dios está haciendo en tu vida, sino que también le permite a YouTube mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan. Y recuerda, al darle me gusta al video, estás ayudando a difundir esta poderosa palabra a más corazones sedientos de verdad. Gracias por ser parte de esta misión de difundir la palabra de Dios. Ahora, prepárate, porque lo que vas a aprender en este video tiene el poder de transformar tu vida. Y antes de continuar, quiero que sepas que el último mensaje de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene puede ser el cambio que has estado esperando. ¿Estás listo para descubrir lo que pocos se atreven a revelar? Vamos a comenzar. En Mateo 7, 21-23, Jesús nos da una advertencia contundente, un versículo que a menudo es evitado en las iglesias. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje es escalofriante, ¿verdad? La imagen de aquellos que con buenas intenciones sirvieron a Dios, pero al final fueron rechazados por el mismo Señor, es algo que estremece a cualquier predicador. Pero ¿por qué nadie lo predica? ¿Qué significa este versículo para nosotros hoy y por qué parece tan aterrador? La respuesta se encuentra en la raíz de lo que Jesús está diciendo: hacer la voluntad de Dios. No se trata solo de hablar en su nombre, de realizar actos en su nombre, sino de vivir según su voluntad. Este versículo revela la diferencia entre aquellos que verdaderamente siguen a Cristo y aquellos que solo usan su nombre para su propio beneficio.
es un llamado a examinar nuestra fe, nuestras acciones y nuestra relación con Él. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Es suficiente con las obras que hacemos o hay algo más profundo que debe movernos? El primer punto importante de este versículo es que la relación con Dios no se mide solo por lo que hacemos, sino por lo que somos en Él. No se trata solo de lo que podemos ofrecer, sino de quiénes somos cuando nadie nos ve. Es fácil caer en la trampa de pensar que si realizamos buenas obras o vivimos una vida aparentemente recta, eso es suficiente para ganarnos el favor de Dios. Sin embargo, Jesús nos deja claro que una vida superficialmente cristiana no es suficiente. Este versículo desafía a cada uno de nosotros a preguntarnos: ¿estoy viviendo en comunión con Dios cada día? ¿Estoy alineado con su voluntad, no solo en palabras, sino también en acciones y en el corazón? La verdad oculta que este versículo revela es que incluso aquellos que hacen grandes obras en nombre de Dios pueden ser apartados si no están viviendo según su voluntad. Este versículo no es solo para los predicadores, es para todos nosotros. Es un llamado a evaluar la autenticidad de nuestra relación con Dios. Este es el tipo de versículo que muchos evitan, porque nos desafía profundamente. Nos invita a mirar más allá de nuestras acciones y a enfocarnos en nuestra vida interna, nuestra relación verdadera y profunda con Cristo. Nos pide que no nos conformemos con una fe superficial, sino que busquemos una transformación verdadera en nuestro ser interior. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer esa reflexión en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te muestre si hay algo que debes cambiar? Lo que nos dice este versículo es claro. El reino de los cielos no es solo para los que dicen ser cristianos, sino para aquellos que lo viven verdaderamente. Con cada versículo que compartimos hoy, quiero que medites en tu vida. ¿Qué cosas estás haciendo por costumbre, sin la verdadera intención de seguir a Dios? Este versículo nos invita a hacer un examen de conciencia, y la respuesta está en el amor y la obediencia a la voluntad de Dios. En esta historia tan conocida, Jesús nos narra un relato que nos confronta sobre la verdadera naturaleza de la fe y las riquezas. En Lucas 16, 19, 31, encontramos la parábola del hombre rico y Lázaro. Jesús nos cuenta sobre un hombre rico que vivió su vida en lujos y placeres, mientras que Lázaro, un hombre pobre, lleno de llagas, mendigaba en la puerta de su casa. Después de morir, el rico fue a parar al Hades, mientras que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico, atormentado en el tormento del Hades, pide a Abraham que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y le refresque la lengua, porque está sufriendo mucho. Abraham le responde: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás atormentado. Esta parábola, aunque poderosa, tiene un mensaje que pocos se atreven a predicar, porque nos desafía a confrontar nuestra actitud hacia el dinero y nuestras prioridades en la vida. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy? A simple vista, podría parecer solo una crítica al lujo y la riqueza, pero tiene mucho más que eso. Lo que Jesús está diciendo es que no podemos confiar en nuestras posesiones ni en el confort terrenal para obtener la salvación. El hombre rico no tenía conciencia de que su actitud egoísta y su falta de compasión hacia Lázaro en vida lo habían condenado al tormento. Él no estaba dispuesto a sacrificar nada de su comodidad por el bien de los demás. A menudo, la vida cristiana caemos en la trampa de vivir para nosotros mismos, acumulando riquezas, buscando placeres y buscando la felicidad temporal. Pero la verdadera pregunta que esta parábola nos plantea es:
¿qué estamos dispuestos a sacrificar por el reino de los cielos? El hombre rico tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle, pero al final no le sirvió de nada. La salvación no se mide por nuestras riquezas o por el número de cosas que poseemos, sino por nuestro corazón y nuestra disposición para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas, si estamos invirtiendo nuestros recursos y tiempo en lo eterno o en lo pasajero. También es importante notar que a pesar de la condición de Lázaro en la tierra, él fue consolado en el cielo. La justicia de Dios siempre prevalecerá, y los que han sufrido injusticias en la tierra serán recompensados en su presencia. Para aquellos que han sido despojados, humillados o despreciados por el mundo, hay una esperanza gloriosa. Y para aquellos que han sido egoístas y han descuidado a los demás, hay un llamado a la reflexión antes de que sea demasiado tarde. La lección más profunda de esta parábola es que el amor y la compasión hacia los demás son señales claras de una vida transformada por Cristo. No podemos decir que amamos a Dios y vivir de manera indiferente hacia las necesidades de los demás. Jesús nos enseña que nuestras acciones hacia el prójimo son reflejo directo de nuestra relación con Él. ¿Estás viviendo como el hombre rico, buscando solo el confort personal? ¿O estás dispuesto a hacer sacrificios por el reino de Dios y por el bienestar de los demás? Esta parábola nos desafía a pensar en el largo plazo y a tomar decisiones que tengan un impacto eterno, porque lo que hacemos en la vida presente tiene repercusiones en la vida futura. En Mateo 25, 1-13, Jesús nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes, que nos ofrece una poderosa lección sobre la preparación espiritual y la urgencia de estar listos para el retorno de Cristo. En esta historia, 10 vírgenes toman sus lámparas y salen a esperar al novio, pero solo 5 de ellas son sabias y llevan aceite extra, mientras que las otras 5 son insensatas y no tienen suficiente aceite para sus lámparas. Cuando el novio llega a medianoche, las vírgenes insensatas intentan pedirle aceite a las sabias, pero éstas se niegan, diciendo que no tienen suficiente para compartir. Al final, las vírgenes insensatas son excluidas de la boda, mientras que las sabias entran y disfrutan de la celebración. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta parábola? En primer lugar, la preparación espiritual es esencial. Las vírgenes sabias no solo tenían lámparas, sino que habían previsto que el novio podría tardar, por lo que llevaron aceite adicional. Esto refleja la realidad de la vida cristiana. La fe no es algo que podemos dejar al azar o esperar que se nos dé en el último minuto. La relación con Dios requiere dedicación constante y preparación anticipada. ¿Te has preparado adecuadamente para la venida del Señor? La parábola de las 10 vírgenes no solo habla de la espera del regreso de Cristo, sino también de nuestra vida diaria y nuestra fidelidad al Señor. La vida cristiana no se trata solo de momentos espirituales aislados, sino de una constante comunión con Dios. ¿Estás cultivando esa relación cada día o solo estás esperando que llegue el gran evento de tu vida cristiana? El aceite en las lámparas representa nuestra fe y la llenura del Espíritu Santo. Si no estamos alimentando esa fe continuamente a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a su palabra, corremos el riesgo de quedarnos sin aceite. ¿Tienes suficiente aceite para esperar con fe, esperanza y paciencia? La advertencia de esta parábola es clara. No podemos confiar en la fe de otros ni en lo que hicimos en el pasado para entrar al reino de Dios. Las vírgenes insensatas intentaron depender de las sabias, pero al final tuvieron que enfrentar la exclusión.
Es un recordatorio de que nuestra salvación es personal y debemos asegurarnos de tener nuestra propia lámpara llena de aceite. Además, esta parábola nos habla de la urgencia de estar preparados. No sabemos cuándo vendrá el Señor, por lo que debemos vivir cada día como si fuera el último, con la certeza de que estamos listos para su regreso. No podemos permitirnos el lujo de vivir a medias en nuestra fe, esperando que cuando llegue el momento estaremos listos. La preparación espiritual es un proceso continuo. Jesús termina la parábola con una llamada de atención. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Esta exhortación resalta la necesidad de estar siempre vigilantes y preparados, no solo para el retorno de Cristo, sino también para cualquier momento de prueba que pueda venir en nuestra vida. ¿Estás vigilando y preparando tu vida para estar listo cuando el Señor regrese? Esta parábola no solo es una advertencia, sino también un llamado a la esperanza. El regreso del Señor será glorioso para aquellos que estén preparados. Como las vírgenes sabias, debemos estar listos, con lámparas llenas de aceite, ansiosos por la venida del Señor. La historia de Job es una de las más conmovedoras y desafiantes en toda la Biblia. En ella, vemos a un hombre que tenía todo lo que podía desear en la vida: riqueza, salud, una familia feliz y una vida plena. Pero en un giro dramático, Job pierde todo en un corto periodo de tiempo. Sus riquezas se desvanecen, sus hijos mueren y su salud se deteriora. Ante todo esto se encuentra en una situación de dolor extremo y profundo sufrimiento. Job, sin embargo, nunca reniega de Dios, aunque sí cuestiona la razón de su sufrimiento. Él se enfrenta a momentos de desesperación, pero al final mantiene su fe en Dios. En Job 1:21, Job expresa una verdad profunda: el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esta actitud de Job ante el sufrimiento es ejemplar, ya que nos muestra que, aunque podamos pasar por pruebas extremadamente difíciles, no debemos perder nuestra fe en Dios. El sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. El sufrimiento de Job no fue causado por algún pecado específico que él hubiera cometido. A lo largo de la historia, sus amigos intentan convencerlo de que su sufrimiento es consecuencia de su pecado. Pero Job insiste en su inocencia. Sin embargo, él nunca pierde su fe en que Dios tiene un propósito en su dolor. Aunque no lo entienda, en el momento, Job se enfrenta a la dura realidad de que no siempre entenderemos el porqué detrás de nuestro sufrimiento, pero eso no debe alejarnos de la fe. Nuestro sufrimiento no es el fin, sino un capítulo en el plan divino que Dios tiene para nuestras vidas. En medio de su dolor, Job tiene un encuentro transformador con Dios. En Job 38, Dios responde a Job desde un torbellino y le hace preguntas poderosas que no buscan una respuesta racional, sino una reflexión profunda sobre la soberanía divina. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. Dios le recuerda a Job que Él es el creador de todo el universo, que tiene control sobre todo lo que sucede y que nosotros, como seres humanos finitos, no siempre podemos comprender los designios divinos. Este es un momento clave en la historia de Job. Dios no siempre nos dará las respuestas que esperamos, pero Él está siempre presente en medio de nuestro sufrimiento. Y al final, Job reconoce la grandeza de Dios, diciendo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Esta frase refleja una verdad fundamental. El sufrimiento puede llevarnos a un lugar de mayor intimidad con Dios, donde aprendemos a conocerle no solo por lo que nos ha dicho, sino por lo que hemos experimentado personalmente en nuestras vidas.
La restauración final de Job es impresionante. Después de todo su sufrimiento, Dios lo bendice con más que lo que había perdido, restaurando su salud, su riqueza y dándole una nueva familia. Pero más allá de la restauración material, la verdadera bendición para Job es la cercanía con Dios, la profundidad de su fe y el conocimiento de su soberanía. ¿Qué podemos aprender de la historia de Job para nuestras vidas hoy? En primer lugar, no hay un camino cristiano exento de pruebas, y no siempre entenderemos por qué sufrimos. Pero, como Job, debemos confiar en que Dios tiene un propósito, incluso en medio del dolor. La fe no es fácil cuando estamos atravesando momentos difíciles, pero es en esos momentos cuando nuestro carácter es formado y nuestra fe se profundiza. Job nos enseña que no importa lo que enfrentemos, Dios es digno de nuestra adoración, no solo en los momentos de prosperidad, sino también en los momentos de dolor. El sufrimiento, por más doloroso que sea, nunca es el fin de nuestra historia. Dios puede usar las pruebas para transformarnos y hacernos más como Él. Job nos invita a mirar más allá del sufrimiento inmediato y a ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas para llevarnos a un lugar de mayor bendición y revelación. Si estás pasando por un tiempo de sufrimiento, recuerda la historia de Job. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan y en su tiempo te restaurará. Lo que parece una pérdida ahora puede ser la semilla de una bendición futura. La clave es mantener nuestra fe, incluso cuando no entendemos por qué pasamos por lo que estamos viviendo. La historia de Moisés es una de las más inspiradoras y significativas en la Biblia. Moisés, un hombre que en su juventud huyó de Egipto tras cometer un error grave, vivió durante años como pastor en el desierto. Se encontraba en un lugar aparentemente insignificante, alejado de la grandeza que una vez había conocido. Sin embargo, en el momento más inesperado, Moisés tiene un encuentro con Dios que cambiaría su vida para siempre. Dios se le aparece en una zarza ardiente que no se consume, una escena que parece de otro mundo. Y allí, en medio del desierto, Dios le habla. He visto la aflicción de mi pueblo. Éxodo 3:7. Esta declaración inicial de Dios es clave. Moisés no estaba en el lugar equivocado, ni su vida había sido una equivocación. A pesar de los años de aparente fracaso, Dios lo había estado preparando para un propósito mayor, algo que solo se revelaría en el tiempo de Dios. Dios le revela a Moisés un plan divino asombroso. Él será el líder que liberará al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés, que al principio se siente completamente incapaz para esta misión, responde con miedo y dudas. En su mente, él no es el hombre adecuado. Se pregunta, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Éxodo 3:11. Moisés no veía en sí mismo lo que Dios ya había visto. Un líder ungido, un hombre llamado para un propósito divino. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés? ¿Te has preguntado si realmente tienes un propósito en este mundo o si tu vida tiene algún significado? Al igual que Moisés, a veces podemos sentirnos pequeños e insignificantes frente a los desafíos de la vida. Pero lo que Moisés no sabía en ese momento, lo que no veía, es que Dios había estado trabajando en su vida de maneras que él no podía comprender. Dios no mira nuestra capacidad en términos humanos. Él no escoge a los perfectos, sino a los dispuestos, a los que están dispuestos a confiar en Él. Lo que sigue en la historia es asombroso. Dios no solo le da a Moisés un mandato, sino que le da una promesa poderosa. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta es la clave del llamado de Moisés y la clave de todos los llamados divinos. No es nuestra fuerza lo que cuenta, sino la presencia de Dios con nosotros.
No importa cuán grandes sean los obstáculos que enfrentemos, cuando Dios nos llama, Él también nos da todo lo necesario para cumplir su voluntad. La respuesta de Moisés es en un principio de incredulidad y resistencia. Sin embargo, a lo largo del relato, vemos cómo Moisés va aprendiendo a confiar en Dios, a dar pasos de fe y a ver que Dios nunca llama a alguien. Dios, en su gracia, le da a Moisés señales como la vara que se convierte en serpiente y la mano que se vuelve leprosa, para que vea que, aunque él no tenga la fuerza, el poder de Dios está con él. Lo que Moisés no sabía era que este llamado no solo cambiaría su vida, sino que cambiaría la historia del pueblo de Israel y, por extensión, la historia del mundo. La liberación de Egipto fue solo el comienzo de un plan redentor mucho más grande, que culminaría en la venida de Jesucristo. El llamado de Moisés estaba conectado con un propósito eterno, algo que iba más allá de lo que él podía ver en ese momento. Para ti y para mí, el llamado de Moisés es un recordatorio de que Dios no ha terminado con nosotros. No importa lo que hayas hecho en el pasado, ni cuánto tiempo hayas estado en la tierra de los pastores, Dios tiene un propósito para ti. Quizás sientes que has perdido el rumbo o que tu vida no tiene un propósito claro, pero el llamado de Moisés nos enseña que Dios puede levantarte en el lugar más inesperado para hacer algo grande en su nombre. El propósito de Dios para nuestra vida no siempre es algo que podemos ver inmediatamente, y a menudo se revela en el tiempo perfecto de Dios. No importa cuán pequeños nos sintamos, no importa cuán insignificantes nos parezcan nuestros esfuerzos. Lo que importa es que Dios nos ha llamado. Y si nos rendimos a Él y confiamos en su poder, Él nos usará de maneras que jamás imaginamos. Al final, Moisés aceptó el llamado, y aunque enfrentó muchas dificultades en el camino, Dios lo usó para liberar a su pueblo. Lo que parecía imposible se convirtió en una de las mayores victorias de la historia bíblica. Hoy, Dios te está llamando a algo grande. ¿Estás dispuesto a responder como Moisés, a confiar en que Dios te capacitará para cumplir su propósito, aunque no veas cómo se llevará a cabo? No importa si te sientes pequeño o insignificante. Lo que importa es que Dios está contigo y te ha llamado a un propósito eterno. En el libro de Josué, encontramos una de las historias más sorprendentes y poderosas de la fe en acción. Dios le ordena a Josué que tome el liderazgo del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. El reto era grande: enfrentar una ciudad fortificada, Jericó, una ciudad cuyo muro era imponente y cuyos habitantes, los cananeos, eran conocidos por su fuerza militar. Sin embargo, Dios no le da a Josué un plan convencional de batalla, sino una estrategia que desafía toda lógica humana: rodear la ciudad con los soldados y tocar las trompetas, sin luchar físicamente, hasta que el muro se caiga por completo. En la mentalidad humana, este es un plan absurdo. No tiene sentido. ¿Cómo puede la simple obediencia a una orden, sin ningún tipo de estrategia militar o acción física, llevar a la victoria? A menudo, cuando estamos enfrentando obstáculos en nuestra vida, las soluciones que Dios nos presenta no son las que esperaríamos. Nos cuesta entender cómo algo que parece ilógico puede ser la clave para nuestra victoria. Pero este es el poder de la fe. Cuando Josué y los israelitas decidieron obedecer la orden de Dios, a pesar de la aparente locura del plan, estaban actuando en fe. No veían el futuro, no sabían cómo Dios iba a hacer que los muros cayeran, pero confiaron completamente en su palabra. La fe no se basa en lo que podemos ver con nuestros ojos, sino en lo que Dios ha dicho que hará. ¿Qué significa para ti y para mí esta historia? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a muros en nuestra vida?
Problemas financieros, dificultades familiares, luchas con la salud o incluso las cicatrices emocionales del pasado. A menudo, esos muros parecen imponentes e invencibles y nuestras fuerzas parecen insuficientes para derribarlos. Pero aquí está la lección. La fe en Dios puede hacer lo imposible posible. No se trata de nuestra habilidad o fuerza, sino de la obediencia a su palabra y de confiar en que Él tiene el control. El proceso de rodear la ciudad de Jericó durante 7 días también nos enseña algo importante: la paciencia y la perseverancia. No fue una victoria instantánea. Durante 7 días, el pueblo marchó alrededor de los muros sin ver ningún cambio visible. Sin embargo, siguieron confiando en lo que Dios les había dicho, aunque no veían resultados inmediatos. En nuestra vida espiritual, hay momentos en los que necesitamos seguir marchando, aunque no veamos ningún cambio inmediato. No podemos perder la fe simplemente porque no veamos resultados en el momento que queremos. La victoria de Dios llega en su tiempo perfecto. Al final, en el 7º día, los muros de Jericó cayeron y la ciudad fue tomada. Este milagro fue posible solo porque el pueblo de Israel actuó en fe y obedeció la dirección de Dios, sin importar lo que pensaran o lo que su lógica les dictara. Dios cumplió su promesa de darles la victoria. ¿Te has encontrado alguna vez frente a un muro en tu vida que parece imposible de derribar? La historia de Jericó nos recuerda que la fe en Dios, acompañada de obediencia, puede derribar cualquier muro, no importa lo alto o fuerte que sea. No importa lo que enfrentes hoy, Dios tiene el poder para cambiar tu situación si solo confías y sigues su guía. Josué y su ejército no hicieron nada extraordinario con sus propias fuerzas, solo obedecieron la instrucción divina. La fe no es hacer algo grandioso por nuestra cuenta, sino hacer lo que Dios nos ha dicho, aunque no entendamos completamente el proceso. Si Dios te ha dado una promesa, si Él te ha llamado a algo, puedes confiar en que Él cumplirá lo que ha dicho. Tu fe, aunque parezca pequeña, puede mover montañas. A lo largo de nuestra vida, es probable que tengamos que enfrentar varios muros de Jericó. La historia de Josué nos enseña que no se trata de nuestros propios esfuerzos, sino de la fe en el poder de Dios y la obediencia a su voluntad. Si permanecemos fieles y confiamos, veremos que Él cumple lo que promete, y los muros que parecen infranqueables caerán. Hoy, Dios te invita a mirar esos muros en tu vida con ojos de fe. No permitas que el miedo o la duda te paralicen. Dios tiene un plan perfecto, y lo único que necesitas hacer es obedecer su voz, aunque no entiendas el camino por delante. Los muros de Jericó no permanecen de pie para siempre. Con fe, con obediencia y con paciencia verás cómo Dios derriba todo obstáculo. En la historia de Noé encontramos un relato lleno de valentía, obediencia y fe inquebrantable. Dios le da a Noé una tarea monumental: construir un arca, una nave gigantesca que debía salvar a su familia y a los animales de un diluvio que arrasaría la tierra. A simple vista, el pedido parecía absurdo. Noé vivía en una tierra seca, sin rastro de lluvia o inundaciones cercanas. Sin embargo, Dios le instruyó de manera clara y precisa cómo debía hacerlo. Aquí nos encontramos con un principio fundamental. La fe no siempre se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios dice que ocurrirá. Noé podría haber pensado que construir un arca en medio de la sequedad era una locura. Podría haber sentido vergüenza, duda o miedo, pero lo que Noé hizo fue confiar en lo que Dios le había dicho, sin importar las circunstancias, sin importar la incredulidad de los demás. La tarea que Noé tenía por delante no era pequeña. Construir un arca de proporciones gigantescas, siguiendo cada detalle específico que Dios le dio, seguramente no fue fácil.
Probablemente enfrentó burlas, críticas y hasta desesperación. Los demás a su alrededor debían haberlo ridiculizado, ya que nadie podía entender por qué alguien gastaría tanto tiempo y esfuerzo en algo tan aparentemente innecesario. Sin embargo, la fe de Noé no dependía de la comprensión de los demás. Él no permitió que las voces de duda de su entorno lo desanimaran. Él creyó en lo que Dios le dijo, y eso fue suficiente para seguir adelante, aun cuando no veía una lluvia en el horizonte. La fe muchas veces implica hacer lo que Dios nos pide, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor no entiende por qué lo estamos haciendo. Este acto de obediencia, de construir el arca, se convirtió en un testimonio de lo que significa caminar por fe. Noé no solo construyó un arca para sí mismo y su familia, sino que construyó un refugio para todo ser viviente. Al obedecer, Noé no solo estaba protegiendo su vida, sino que estaba participando en el plan de salvación de Dios para el mundo entero. De la misma manera, nuestras decisiones de fe, aunque puedan parecer pequeñas o insignificantes, pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Dios le mostró a Noé que la obediencia a su palabra traerá la salvación, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Cada paso de fe que tomamos puede ser una bendición, no solo para nuestra vida, sino también para las vidas de los demás. Cuando nos disponemos a obedecer a Dios, estamos abriendo puertas para que otros experimenten su gracia y salvación. Es interesante notar que Noé no comenzó a ver los resultados de su fe inmediatamente. Tardó años en completar el arca. Durante ese tiempo no había señales de que el juicio de Dios fuera a llegar pronto. La fe no siempre es instantánea. Muchas veces Dios nos pide que sigamos su llamado sin ver resultados inmediatos. Noé no pudo ver la lluvia hasta que terminó el arca. De igual manera, en nuestra vida, a veces debemos continuar en obediencia y fe incluso cuando no vemos ninguna señal de que las cosas estén mejorando. Lo importante es seguir confiando en el plan de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona. La historia de Noé nos enseña que cuando Dios nos da una instrucción, debemos seguirla al pie de la letra. No hay atajos, no hay caminos fáciles, pero sabemos que al final la obediencia será recompensada con la salvación y las bendiciones que Dios promete. Puede que en el proceso no entendamos por qué Dios nos pide algo, pero si confiamos en Él, veremos cómo Él obra de maneras que jamás podríamos imaginar. Hoy, quizás te enfrentas a una situación en la que Dios te está pidiendo que sigas un camino que no tiene sentido para ti. Tal vez Dios te ha dado una promesa, pero todavía no ves cómo se va a cumplir. La historia de Noé te recuerda que la fe verdadera no siempre ve la lluvia, pero cree que llegará. No importa si no entiendes el proceso, lo que importa es que sigas confiando y obedeciendo, porque Dios cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. Al igual que Noé, tu obediencia puede ser la clave para la salvación de muchos, no solo para ti, sino para aquellos que te rodean. No subestimes el poder de tu fe. Aunque los demás no lo entiendan, tu fe será un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando obedecemos su voz. Jesús comparó la fe con una semilla de mostaza, una semilla diminuta que, cuando se planta, crece y se convierte en un árbol grande. En la vida cristiana, esto nos recuerda que a veces comenzamos con una fe pequeña, pero si la nutrimos y la ponemos en acción, puede crecer y transformarnos en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Esta parábola es un recordatorio poderoso de que la fe no siempre necesita ser grande al principio. Lo que importa es que pongas esa fe, aunque sea pequeña, en las manos de Dios. La fe, como la semilla de mostaza, tiene un potencial de crecimiento infinito.
Si te has sentido desanimado por la aparente pequeñez de tu fe, recuerda que no es el tamaño de tu fe lo que cuenta, sino el tamaño del Dios en el que pones tu fe. Imagínate una semilla de mostaza. Es tan pequeña que puede parecer insignificante, pero si la pones en tierra fértil, crece y se convierte en algo poderoso. Así es la fe. No importa cuán pequeña sea, cuando la depositamos en el corazón de Dios, Él la toma y la hace crecer. Este proceso de crecimiento, sin embargo, no siempre es inmediato. La semilla necesita tiempo, cuidado y un ambiente adecuado para crecer. Lo mismo sucede con nuestra fe. No podemos esperar que nuestra fe crezca de la noche a la mañana. A veces necesitamos pasar por pruebas y desafíos que nos ayudarán a fortalecerla. Pero incluso en medio de esos tiempos difíciles, la semilla de fe que tienes está siendo cultivada y creciendo de maneras que no puedes ver de inmediato. Una de las claves aquí es que la semilla de mostaza no solo crece en tamaño, sino también en influencia. A medida que crece, sus ramas se extienden, proporcionando sombra y refugio a quienes se acercan a ella. De manera similar, nuestra fe cuando crece no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando tu fe crece, puede ser una fuente de refugio y esperanza para aquellos que te rodean. ¿Alguna vez has mirado tu vida y te has sentido como una semilla pequeña? Tal vez piensas que tu fe no es suficiente para superar los desafíos que enfrentas. Tal vez te sientes abrumado por las dificultades y piensas que no tienes lo que se necesita para enfrentar lo que está por venir. Pero Jesús nos dice que incluso la fe más pequeña, cuando está puesta en Él, tiene el poder de mover montañas. No tienes que tener la fe más grande del mundo para ver a Dios obrar en tu vida. Basta con que tengas fe, aunque sea como una semilla de mostaza. El crecimiento de tu fe es un proceso continuo. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. A veces la fe crece lentamente, pero si sigues confiando en Dios, verás cómo tu fe se convierte en una fuerza transformadora en tu vida. A medida que tu fe crece, tu confianza en Dios aumenta, y con ella tu capacidad para enfrentar cualquier desafío que venga. Este crecimiento de la fe también implica un cambio en la forma en que vemos el mundo. La fe te da la capacidad de ver las cosas no como son, sino como Dios las ve. Te da la perspectiva de que, aunque las circunstancias parezcan desalentadoras, nada es imposible para Dios. En la misma forma que una semilla pequeña puede crecer en algo grande, tu fe puede transformar tu vida y la de los demás. Jesús nos dice que si tenemos fe, incluso pequeña, podemos decirle a una montaña que se mueva y ésta se moverá. Esto no significa que literalmente moveremos montañas, sino que nuestra fe nos da el poder de superar obstáculos que parecen insuperables. Con fe en Dios, no hay barrera que no podamos superar, no hay problema que no podamos enfrentar. Así que hoy te invito a mirar tu fe de una manera nueva. No subestimes el poder de la fe que tienes, aunque sea pequeña. Pon esa fe en las manos de Dios y Él la hará crecer de maneras que no puedes imaginar. Dios puede usar tu fe, por pequeña que sea, para hacer cosas grandes. Y a medida que esa fe crece, tú también crecerás en tu relación con Él y serás una luz para los demás. No importa, Dios no necesita que seas perfecto, solo que confíes en Él y dejes que tu fe crezca en Él. La semilla de mostaza te enseña que todo lo que necesitas es un corazón dispuesto y Dios hará el resto. Permite que Él cultive tu fe y verás cómo se convierte en una fuente de bendición para ti y para aquellos que te rodean. El relato de José es uno de los más profundos y emocionantes en las Escrituras.
Un joven que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a un país extranjero, donde pasó años en la cárcel, injustamente acusado de un crimen que no cometió. Y, sin embargo, José nunca perdió su fe en Dios. En su vida, José enfrentó momentos de dolor y desesperación que habrían derrumbado a muchas personas. Sin embargo, la historia de José nos enseña una lección vital. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor eterno y su propósito divino. José, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de la traición de su familia, nunca perdió su confianza en que Dios tenía un plan para él. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados, abandonados o atrapados en situaciones injustas? ¿Cuántas veces hemos orado y pedido respuestas, pero sentimos que Dios se ha quedado callado o distante? La historia de José nos muestra que incluso en medio de las pruebas, la fidelidad de Dios nunca vacila. Él siempre tiene un plan perfecto, aunque no podamos verlo en ese momento. José fue llevado a Egipto, donde todo parecía estar en su contra. Fue esclavo en la casa de Potifar, y cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y arrojado a la cárcel. ¿No es interesante que a menudo las bendiciones de Dios parecen venir acompañadas de pruebas y dificultades? Dios usó esos momentos para fortalecer el carácter de José, para prepararlo para lo que vendría. Si tú estás atravesando momentos difíciles, puede que te sientas como José, atrapado en circunstancias que no entiendes. Pero Dios está trabajando en tu vida de maneras que no puedes ver, igual que Él lo hizo con José. Lo que parece ser un obstáculo puede ser el camino hacia tu destino divino. Es importante notar que, aunque José estaba pasando por pruebas, él nunca perdió su fe en Dios. En la cárcel, Dios lo usó para interpretar los sueños de otros prisioneros, lo que finalmente lo llevó a ser llamado ante el faraón para interpretar un sueño que nadie más podía explicar. Fue su fidelidad y su perseverancia lo que lo llevó al trono de Egipto, donde salvó a muchas vidas durante una grave hambruna. La paciencia de José, su capacidad para confiar en Dios a pesar de las adversidades, es un ejemplo para todos nosotros. Él nunca perdió la esperanza de que Dios lo usaría para un propósito más grande. No importa lo que estés viviendo en este momento, nunca pierdas la esperanza. Dios es fiel, independientemente de lo que estés viviendo. La redención y el perdón son poderosos. José perdonó a sus hermanos y ayudó a salvar a su familia. Así como él perdonó, Dios te llama a perdonar y a ser una fuente de sanación para los demás. La vida de José es un testimonio de que a través de las pruebas Dios puede moldear nuestro carácter y llevarnos a cumplir un propósito divino mucho más grande que el que jamás imaginamos. Si te sientes como José, atrapado en circunstancias difíciles, recuerda que Dios tiene un propósito para ti y está trabajando en tu vida de maneras que no puedes ver todavía. Confía en Él y Él te llevará a un destino lleno de bendiciones. Felicito a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final de este estudio. No es algo común que las personas lleguen hasta aquí, y eso dice mucho de tu compromiso y deseo de profundizar en tu relación con Dios. Has recorrido este viaje porque has sentido que Dios está hablándote, y créeme, Él está trabajando en ti más de lo que imaginas. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que has aprendido hoy. ¿Cómo va a cambiar tu vida el entender que, incluso en las pruebas más grandes, Dios está trabajando en tu favor? ¿Cómo se va a transformar tu fe al saber que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay un propósito divino detrás de todo?
Hoy, Dios te ha revelado que la fidelidad, la perseverancia y el perdón son las llaves que abren la puerta a su bendición. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Si este video ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado de una manera profunda y personal, te invito a que lo compartas con otros. Hay muchas personas que, como tú, están buscando respuestas, necesitan una palabra de esperanza, de restauración, y tú puedes ser el canal de bendición para ellos. Nunca subestimes el poder que tiene compartir el Evangelio. Al hacerlo, estás permitiendo que la palabra de Dios llegue a aquellos que más la necesitan. También quiero que tomes un segundo para comentar abajo una frase poderosa que resuma lo que Dios ha hablado a tu vida hoy. Una frase como: estoy dispuesto a esperar y confiar en Dios como José. Esta frase no solo es una declaración de fe, sino también una de compromiso contigo mismo y con Dios. Al dejar tu comentario, te estás comprometiendo a seguir creciendo en tu fe. No olvides darle un me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas. YouTube lo mostrará a otros que necesitan escuchar esta palabra, y tú estarás siendo parte de la gran misión de difundir el Evangelio. Al hacerlo, le estás diciendo a YouTube que este contenido tiene valor, y lo más importante, le estás mostrando a Dios tu deseo de compartir su palabra con el mundo. Si aún no te has suscrito al canal, quiero animarte a que lo hagas ahora. Suscribirte no es solo un acto de apoyo a este canal, sino un compromiso personal con tu crecimiento espiritual. Al suscribirte, no solo recibirás contenido que alimenta tu alma, sino que estarás fortaleciendo tu fe en cada video. En este viaje espiritual es importante no caminar solo. Al suscribirte y participar activamente, te unes a una comunidad de creyentes que, como tú, buscan crecer en su fe. Este canal es un lugar donde no solo compartimos enseñanzas, sino que construimos una familia espiritual que se apoya mutuamente. Ahora, antes de terminar este video, quiero pedirte que te detengas por un momento, cierres los ojos y sientas la paz que solo Dios puede dar. Aprovecha estos últimos minutos para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por su fidelidad y amor incondicional. No apresures este momento. Deja que su paz te invada y llene tu corazón de gratitud. No pongas en pausa este video, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Recuerda siempre, Dios tiene un propósito para ti, y cada paso que das, cada oración que haces, te acerca más a ese propósito. No importa lo que hayas vivido, Dios tiene el control. Él te está guiando